Hola hermanos, esta semana estuve memorizando el Salmo 139 y realmente me impactó, realmente sigue impactándome. Creo que si pudiéramos analizar este capítulo podríamos terminar analizando por horas y horas y tardaríamos probablemente toda nuestra vida descubriendo más tesoros y más bendiciones relacionados a otros pasajes. Em, Justamente en el Salmo 139, 23 al 24, cuando dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Ahí, sinceramente, nosotros podemos ver el corazón, podemos ver la intención de David, alguien que, como sabemos, tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Como podemos leer en Hechos 13, 22, que dice: quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Sabemos que cuando Samuel fue a buscar al próximo rey, fue a la familia de Isaí. Dios le dijo en Primera de Samuel 16:7, le dijo: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira al corazón, mira el corazón. Y esto es lo que vemos en este capítulo, cómo Dios en su omnisciencia, en los primeros 6 versículos, conoce los pensamientos de David, los examina, conoce lo que va a hablar antes que hable. Y a pesar de todo el profundo conocimiento de Dios de David, dice que detrás y adelante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Vemos que a pesar de que Dios conocía perfectamente a David, mucho más de lo que él se conocía, Dios en su omnisciencia ponía su mano, su protección, su aprobación, su gracia, digamos. Y el resultado de este grande conocimiento, omnisciencia de Dios y su aprobación y su bondad con David es un resultado que David lo expresa de esta manera: tal entendimiento, tal pensamiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Así es alguien que está bajo el favor, la misericordia de Dios. Así es alguien que está bajo la misericordia de Dios. Podemos decir que uno que está alejado de Dios nunca va a sentir este asombro, nunca va a decir que es demasiado maravilloso. Al contrario, alguien que es enemigo de Dios y se da cuenta que Dios conoce todos sus pasos, conoce todos sus pensamientos, este va a decir: esto es demasiado terrorífico, porque estoy bajo la ira de Dios. Él no me ayuda, Él me va a juzgar. Pero David, no, David estaba bajo la protección de Dios, la mano de Dios. Y por eso para David esos pensamientos eran maravillosos. Por eso para David la omnisciencia de Dios era maravillosa, asombrosa, demasiada alta que no podía comprender. Luego David avanza y habla sobre la omnipresencia de Dios. Y de la misma manera, David reconoce que donde quiera que vaya, Dios va a estar ahí. Dice: si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí tu mano me guiará y tu diestra me asirá. Ahí vemos de vuelta la aprobación de Dios hacia él, la misericordia de Dios, digamos. Y luego David explica de que si él se escondiera con las tinieblas, si se apartare las tinieblas, para Dios las tinieblas son igual que el día, igual que la luz. Por eso nadie se puede esconder de Dios. Nadie.
Ni el creyente se puede esconder de Dios. Aun si nosotros huiríamos a nuestros pensamientos, a un palacio mental de nuestra mente, igual allí está Dios. Si fuéramos a los lugares más lejanos del universo, si fuéramos al cielo o al Seol, en todo lugar está Dios. Y estos pensamientos para David eran algo bueno, porque por eso mismo dice, y su mano me guiará y su diestra me asirá. Eso es algo de aprobación, es algo que podemos sentirnos benditos nosotros los que confiamos en Cristo, porque sabemos que en cualquier lugar que estemos, aunque estemos en el valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque Dios está con nosotros. No temo mal alguno, porque Dios está conmigo. Su vara y su callado me infundirán aliento. Entonces, así era el corazón de David. Sin embargo, el que está en pecado, aún el creyente que está en pecado, eh, aún así esa persona puede ir a la gracia de Dios. Aún así, Dios es bondadoso como un padre. Puede arrepentirse y Dios le perdona de todo pecado. Le levanta, toma su callado como una oveja y le guía hacia la luz. Justamente por eso más adelante David dice, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Este es un corazón conforme el corazón de Dios. Este es alguien que es humilde delante de Dios y quiere que Dios le examine, que Dios le santifique, que Dios le transforme. Después habla de la soberanía de Dios. Habla como Dios en su soberana voluntad estaba controlando cada átomo de su madre, estaba controlando cada célula de su madre. Y cuando su madre, las células de la madre le alimentaban para crearle en el vientre, aún allí Dios estaba sujetando esas células. Dios estaba en su soberanía controlando absolutamente todo. Y esto es algo sorprendente. Y David dice justamente, porque formidables, maravillosas son tus obras. Eh, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Y nosotros que sabemos que Dios es el que controla y sostiene cada átomo del universo y es el que nos creó a nosotros y que ahora hace que nuestro corazón lata, también tenemos esa maravilla, nos quedamos maravillados. Sin embargo, de vuelta, los malos, los enemigos de Dios, los que andan en sus delitos y pecado, no pueden sentir eso en la soberanía de Dios. Este es Dios soberano, omnisciente, que sabe todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, que sabe que nos encontraría en cualquier lugar y no podemos escapar de su presencia. Este Dios que es soberano y controla cada átomo. Si nosotros somos enemigos de Dios, estamos fritos. Pero David no, David era un amigo de Dios, era un aliado de Dios. Y por eso él se regocijaba y se maravillaba. Hermano, te animo a maravillarte en las obras de Dios, en quién es Dios, en su omnisciencia, omnipresencia, y vivir de acuerdo a eso. Un versículo, digamos, paralelo del Nuevo Testamento de estos que cuando David dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Este es un corazón que quiere ser transformado a la imagen de Dios. En el Nuevo Testamento, algo paralelo, digamos, es Romanos 12, capítulo 12, versículo 1 al 12, y dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. David pensaba en la misericordia de Dios cuando pensaba en la omnisciencia, omnipresencia,
y soberanía de Dios y en su justicia. Pensaba en su misericordia porque Dios estaba bajo Dios le aprobaba en su misericordia. Dios Dios le sacaba de eso y Dios le encaminaba en el camino eterno. Por eso nosotros reflexionemos acerca de las obras de misericordia de Dios, de su grandeza, y maravillémonos. Y digamos, esto es tan alto que no lo puedo comprender. Cuán grande es la suma de ellos. Cuán preciosos me son tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumerara, se multiplicarían como la arena. Así nosotros deberíamos maravillarnos delante de las verdades de Dios, de su misericordia. Cuando miramos a Cristo que murió en nuestro lugar y resucitó para darnos su vida, para darnos su perdón y su justicia, para darnos el amor de Dios, para que tengamos paz con Dios, justificados justificado pues por la fe, tenemos paz con Dios. Y tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes por la fe. Y tenemos esta esperanza de la gloria de Dios y maravillosas promesas de pura misericordia. Cuando un creyente reflexiona acerca de esta grandeza, no hay otra cosa, no hay algo más lógico que un hombre podría decir que decir, aquí estoy, oh Dios, aquí está mi vida y te presento en un sacrificio vivo, agradable delante de Dios, porque tu misericordia es demasiado grande, demasiado maravillosa. Eso es lo único más lógico. Y ese corazón que dice, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Una persona conforme al corazón de Dios es alguien que está sometido a la grandeza de la maravillosa misericordia de Dios. Por lo tanto, justamente como dije al comienzo, yo me estuve memorizando esta semana este capítulo, el Salmo 139, y reflexionar sobre este salmo, sobre la omnisciencia de Dios, la omnipresencia, reflexionar acerca de su soberanía, su justicia, y relacionarlo con el Evangelio de las misericordias de Dios de Romanos, ha sido maravilloso. Así que te animo a reflexionar acerca, como David hacía, reflexionar acerca de la omnisciencia de Dios, que Dios conoce todo, que Dios está en todo lugar y que Dios es soberano, controla absolutamente todo, cada átomo del universo, y nada escapa de su control, porque sabemos que Dios es Dios y no hay nadie como Dios. Y Dios está a nuestro favor por medio de Jesucristo. Dios nos ama por medio de Jesucristo. Dios nos quiere hacernos más a su imagen por el poder de su gracia. Dios es nuestro amigo y quiere que tengamos una relación personal con Él y disfrutemos de sus maravillosas obras. Así que te animo a reflexionar en quién es Dios. Te animo a reflexionar y pensar, Dios sabe todo lo que pienso. No puedo huir de su presencia. Aunque esté en el valle de sombra de muerte, Dios estará conmigo. No importa dónde esté y no importa la circunstancia. Dios es soberano, controla cada átomo de mi cuerpo. Y eso es maravilloso. Y Dios está a mi favor por medio de los méritos de Cristo. Por tanto, voy hacia Cristo y le digo, Cristo, hazme más como tú, hazme la imagen de Cristo, porque tu gracia y misericordia es grande. Aquí está mi cuerpo, aquí está mi vida, y te entrego a ti como un sacrificio vivo por los méritos de Cristo, para tu gloria. Entonces, hermanos, reflexionemos acerca de quién es Dios y vivamos de acuerdo a eso. Y lo más lógico es decir, entregar nuestra vida por las misericordias de Dios. Lo más lógico, entregar nuestra vida porque Cristo ya nos compró. Porque Cristo, la sangre de Cristo es suficiente. Porque tenemos promesas maravillosas que debemos aferrarnos. Por lo tanto, reflexiona en el Salmo 139. Lee
Reflexiona en la palabra de Dios, donde puedes leer las maravillosas promesas de Dios, la misericordia grande de Dios en todo, absolutamente en todo. Reflexiona acerca de eso y ten el mismo corazón de David en decir, examíname, oh Dios, examíname, Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Tú odias al pecado, porque si amas a Dios, debes declarar guerra al pecado, debes declarar guerra a la perversidad y debes desear ser más como Cristo, desear más ver sus maravillosas obras. Porque para eso fuimos creados para disfrutar de Dios. Y no hay nada más bueno que tú puedas elegir. No hay nada más bueno que yo pueda elegir que reconocer las misericordias de Dios, y que aún eso es por las misericordias de Dios, aún la capacidad de decir que todo es por la misericordia, aún la capacidad de pensar y utilizar la imaginación es por su misericordia. Ese es el tercer poema que hice, y es este. Y se llama Milagro, pero solo voy a leer un fragmento. Entonces allí dice: la verdad sí es rosa, nada se escapa, pues es inevitable. La nebulosa hermosa, o una célula amable, lo pequeño o lo demasiado grande. Así es Dios soberano, controla omnipotente el corazón. Tuc, tuc, tuc. Las notas en su mano, una armónica canción, como el latido de toda razón. Mantiene cada átomo en mi cuerpo, la mota de energía, como ramas del rayo, neuronas de una risa, cuando en mí huracanes de electrones giran. Fue él que codificó, dividió mis células, dio la chispa, que en mi madre encendió con luces de alegría la vida que en sus brazos lloraría. Fue Dios quien me creó, fue Dios quien me sostuvo, es Dios quien me sostiene, es Dios quien me sostendrá, es Dios quien me dio la salvación en Cristo, es la misericordia de Dios que me mantiene ahora en este mismo momento, y su gracia general es el que mantiene cada persona en este planeta Tierra. Por lo tanto, meditemos acerca de lo maravilloso que es Dios y seamos amigos de Dios y no enemigos, porque si somos enemigos de Dios, todos los atributos de Dios se van contra nuestro. Imaginemos si nosotros estamos viviendo en pecado y Dios es omnisciente, sabe todo nuestras intenciones. Imaginemos si una persona está viviendo en pecado y Dios sabe aún lo que hace en secreto, pues Él está ahí. Imagina una persona que está viviendo en pecado y Dios está controlando absolutamente todo su cuerpo y le está dando vida. Un enemigo de Dios está bajo la ira de Dios y Dios le va a juzgar porque Dios es justo, santo, santo, santo. Y no queremos ser enemigos de Dios. Tú no quieres ser enemigo de Dios. Capaz rechazas la existencia de Dios. Capaz que crees en tu propio Dios. Pero no quieres ser enemigo de Dios porque si no estás frito. La única manera de ser amigo de Dios es por medio de la misericordia de Dios manifestada en Cristo. Cristo murió en la cruz por tus pecados y resucitó en nueva vida para que tú tengas la vida. No por obras para que nadie se gloríe. Es una gracia, una misericordia que Dios da. Por lo tanto, arrepiéntete de tus pecados, aceptando a Cristo como tu Salvador, aceptando su justicia, su don de la vida por medio de Cristo, por fe. Esa es la única manera de vivir la vida en esta tierra. Es la única manera de vivir aún nuestra vida cristiana. Es por fe en las misericordias de Dios. Es creciendo en el conocimiento de su misericordia, viendo las grandes, preciosas promesas que tenemos en Cristo, aferrándonos por fe en las verdades de Dios y así por fe seguir creciendo
creciendo en el conocimiento de nuestro Dios maravilloso que nos sostiene por pura gracia. Así que hermanos, así que personas, no importa quién seas, reflexiona en quién es Dios, reflexiona en todo lo que Él es, en su omnisciencia, en su omnipresencia, en su soberanía, en su justicia y sobre todo en sus misericordias, en quién es Cristo, en qué es lo que hizo Cristo, porque esa es la manera en que un cristiano fue hecho para vivir. Ahora, más tarde, capaz en otro video de cómo podemos memorizar, más para los jóvenes que tienen una imaginación, a veces algunos tienen una imaginación muy fértil, y cómo podemos memorizar utilizando la imaginación, y eso voy a hacer un video después, como hace poco descubrí que hay una manera, digamos, más fácil de memorizar, utilizando la imaginación. Entonces, gracias. Padre Celestial, que podamos entender cuán grande eres, cuán maravilloso eres, cuán grandes son tus misericordias, y que así podamos reconocer que lo más lógico que tenemos es arrodillarnos ante ti y adorarte, es presentar nuestra vida en sacrificio agradable, en sacrificio vivo, porque en realidad estamos vivos en Cristo, en reconocer que no hay otro tesoro más grande que tú, que todos los tesoros que el mundo promete son tesoros falsos, que no debemos amoldarnos al mundo, porque todo eso es vanidad, todo eso es mentira. Lo único que permanece para siempre, lo único que es demasiado grande que no podemos entender, eres tú mismo. Es tu gracia maravillosa, es tu gloria manifestada en Cristo. Gracias porque podemos tener una mente y podemos reflexionar acerca de quién eres por tu pura misericordia. En nombre de Cristo Jesús. Amén.